Bueno, muy buenos días mis hermanos, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y qué bueno que hemos podido adorar y alabar a nuestro gran Dios. Y qué bueno también que ahora podemos abrir la palabra de Dios y enriquecernos de las verdades que están aquí en su palabra. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos de los que estamos aquí, queremos tener una persona o deseamos tener una persona en nuestras vidas que podamos confiar en él o en ella plenamente. Una persona que pueda proveer dirección, que pueda proveer guía, que nos pueda guiar a nosotros en nuestras vidas. Pero no queremos simplemente cualquier persona, sino queremos alguien que verdaderamente pueda guiarnos y que nosotros podamos confiar en esa persona plenamente. Alguien que nos dé a nosotros protección, guía y dirección en nuestras vidas. Y en este salmo que nosotros vamos a estar estudiando en unos minutos, el salmista aquí nos va a introducir no simplemente a cualquier persona, sino que nos va a introducir a nosotros en esta mañana al gran líder, al líder de los líderes. Nos va a introducir a nosotros al gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos da a nosotros y nos provee la perfecta dirección y protección que nosotros necesitamos para no solamente seguirle a Él, pero también para servirle a Él. Este salmo que nosotros vamos a ver en esta mañana es un salmo muy conocido por nosotros, o a lo mejor por muchos de nosotros. Es un salmo mesiánico que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y es un salmo que da al creyente tranquilidad, paz y seguridad de que nosotros tenemos, de que podemos confiar en un grandioso pastor y que con él nosotros estamos más que seguros y confiados. Y con eso en nuestras mentes, esta mañana vamos a observar cuatro verdades acerca del gran pastor que nos retan a confiar en él completamente. Entonces vayamos al Salmo número 23, Salmo número 23, y leamos los 6 versículos que tiene ese Salmo. Salmo 23, dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mis hermanos y amigos aquí presentes, vamos a ver una vez más 4 verdades de este gran pastor que nos retan a confiar en él completamente. Número 1, vamos a ver que el gran pastor provee. Número 2, el gran pastor prevalece. Número 3, el gran pastor protege. Y número 4, el gran pastor preserva. Así que miren los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos nos van a dar a nosotros la primera gran verdad, que es el gran pastor provee. La pregunta antes de continuar es: ¿por qué puede decir David que el Señor es su proveedor? Bueno, David comienza en el versículo 1 y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En otras palabras, podemos decir ahí, el Señor es mi pastor. Yahweh es mi pastor, el único Dios todopoderoso y verdadero, el Dios soberano, el que gobierna por sobre todas las cosas, ese que rige y ese que tiene autoridad, es ese pastor que David está hablando aquí y que nos va a describir en los próximos versículos. Esa palabra ahí, pastor, es un verbo en donde el sujeto es Jehová, el Señor, el Redentor, y Él es que también conlleva la acción. David está resaltando aquí que el Señor, Jehová, el Dios Todopoderoso, es el que personalmente lo ha pastoreado, lo ha cuidado, lo ha alimentado, lo ha dirigido. Es aquel que ha traído a la vida de David paz, seguridad y tranquilidad, porque Él es su autoridad, Él es su Señor y por lo tanto Él lo ha guiado o lo guió a Él. Y David puede seguir diciendo, porque Jehová es el Señor, el único Dios todopoderoso, aquel que me guía, que tiene toda la autoridad y que es soberano. Dice, por tanto, por quién es Él, nada me va a faltar. David quiso decir con esto que con su Salvador, con Jehová el Señor, no le iba a faltar nada de lo que él necesitaba. Dios provee para cada necesidad, no solamente que David tenía, pero que nosotros tenemos, porque Él siempre está pastoreando y guiando a los suyos. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, que el creyente está completo en Cristo. No nos falta nada en Cristo. Si tú estás en Cristo en esta mañana, tú tienes todo lo que tú necesitas para conocerlo a Él, para amarlo a Él. Y por eso podemos decir junto con David, con nuestro Salvador, con Cristo, con el Señor, todo lo que nosotros necesitamos, Él lo va a proveer. Pero mire más aún lo que Él hace. Mire el versículo 2. Mire de la manera que Él provee. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y David está hablando aquí de lugares de reposo, de los mejores lugares en la tierra. Dice, junto a aguas calmada, serena, quieta, Él nos va a guiar. Y así como David, pensando él mismo siendo un pastor de ovejas, así como los pastores de ovejas guiaban a sus ovejas a los mejores lugares, para que pudieran comer, para que pudieran beber agua y así alimentarse y así nutrirse y así hidratarse a sí mismo. Mis hermanos, Cristo es ese pastor que provee para nuestras necesidades. Ese es el pastor que nos alimenta cada día, no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Y más aún el versículo 3 dice, confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Está hablando aquí que Él mismo va a restablecer nuestra vida, nuestra alma, todo el interior, todo lo que nosotros somos en nuestro interior. Él mismo, dice, nos va a guiar, nos va a liderar. Dice, por caminos de justicia. En otras palabras, nos va a conducir, nos va a dirigir por el camino de rectitud. El camino donde yo pueda crecer, donde yo pueda alimentarme para seguir sirviéndole a Él. Y David dice que Él hace todo esto por amor de su nombre.
por amor de el nombre de Jehová de los ejércitos, que es su propio nombre. El gran yo soy, el todopoderoso, el Señor que ya como vimos, Yahweh, que tiene toda autoridad, que es el Rey Supremo, el Rey Soberano. Y David está en estos versículos aquí completamente consciente y seguro y confiado que Dios, su Señor, su gran pastor, va a proveer para él cada día, y lo hará también por nosotros. Por eso en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 44, habla y dice: yo soy el buen pastor. Cristo es el buen pastor, el gran pastor, aquel que cuidó, aquel que proveyó para David, es también aquel que va a proveer para nosotros. Yo recuerdo ya hace muchos años atrás, donde nosotros estábamos en nuestra casa y alguien tocó nuestra puerta. Nosotros abrimos la puerta y este hermano, esta persona dijo: el Señor puso en mi corazón traerle a ustedes esta ofrenda monetaria. Y nos regaló ese dinero. Wow, y nosotros no supimos qué hacer, ni qué decir. Él dijo: que tengan un buen día y nos vemos. Nos despedimos, yo cerré la puerta y nos quedamos anonadados, mi esposa y yo, de cómo el Señor en ese momento preciso y exacto, proveyó para nuestras necesidades. Y así como Dios proveyó para David, así como David sabía que las ovejas eran llevadas a las vegetaciones más verdes, a las aguas más calmadas para alimentarlas, así también el gran pastor, mis hermanos, hoy en día provee para nosotros. Y nosotros podemos confiar y descansar porque en Él estamos seguros. Todas las bendiciones, todas las provisiones que nosotros tenemos hoy en día provienen únicamente de Dios. Dios va a proveer todo lo necesario para que tú y yo sigamos confiando en Él cada día. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted lee el contexto de en donde se encuentra ese versículo, Pablo está hablando de que Dios iba a proveer para sus necesidades, sea donde sea que él se encontraba, sea en la cárcel o sea fuera de la cárcel, sea ministrando, sea sirviendo. Dios iba a proveer y nunca lo iba a dejar solo. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, leemos que Dios alimenta a los animales, que Dios viste las flores del campo y que también Él mismo va a cuidar de los suyos. Y nos exhorta a tener fe en Él, a confiar en Él completamente. Aún más, para aquellos que somos salvos por la gracia de Dios, que hemos recibido perdón y vida eterna, tenemos nosotros todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo. Oh, qué gran pastor tenemos. Ese gran pastor provee. Pero no solamente hemos afirmado que provee, pero también el gran pastor prevalece. Y lo vemos en el versículo 4. Miren su Biblia como dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la pregunta es: ¿por qué prevalece el gran pastor? Sabemos que el Señor Cristo Jesús ya ha prevalecido y prevalece, y aún más prevalecerá para siempre. Y aquí David en el versículo 4 nos dice que Cristo, el gran pastor, Jehová el Señor, va a prevalecer y va a ayudar a los suyos.
a que prevalezcan también. Dice ahí, a pesar de que nosotros andemos en valle de sombra de muerte, y está hablando aquí de precipicios, cuando nosotros decimos que estamos al borde de un precipicio, al borde de la muerte, cuando nosotros nos encontramos en pruebas, en dificultades, en aflicciones. Mire, note ahí en la primera parte que no está hablando que estamos en la muerte, sino aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo. En otras palabras, cualquiera de estos males que pueden venir sobre nosotros, no voy a temer. Dice David, no me voy a aterrorizar. El Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y David aquí nos da la razón del por qué él dice, aunque yo ande en esas pruebas y en esas dificultades del terror, de la oscuridad, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios, el buen pastor, el gran pastor, dice, siempre va a estar conmigo. El gran pastor estuvo con David. El gran pastor está siempre con los suyos. Qué maravillosa promesa el saber que Dios siempre está con nosotros en cualquier situación. Y aún más, mire lo que dice el versículo 4 y al final dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra vara ahí es como un bastón, como un palo de madera que utilizaban los pastores para controlar y poder guiar a las ovejas. Tiene un significado de autoridad y de defensa. El cayado también, un bastón, un palo, que lo utilizaban los pastores para apoyarse. Y David está diciendo aquí que así como el pastor que tiene autoridad y que también usa ese bastón para pastorear a las ovejas, así mismo, así como Jehová pastoreó a David, en su vida nos va a pastorear a nosotros, haciendo que va a infundir, va a dar ahí, como dice el versículo 4 al final, aliento. Nos va a confortar, nos va a consolar, nos va a animar en medio de una crisis. Jehová mismo va a proveer ánimo, aliento en medio de cualquier crisis que enfrentemos, así como lo hizo con David. Cristo prevaleció y sigue prevaleciendo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que nosotros, en medio de la crisis, nosotros también podamos prevalecer, mis hermanos. Ahora quiero hacer una observación aquí. Este salmo, este no es un salmo, o más bien no es este versículo, precisamente el versículo 4, que va a proveer consuelo en un funeral, diciendo que la persona que ha fallecido será guiada por Dios al cielo. No es eso lo que está diciendo aquí. Claro, al menos que la persona que ya ha fallecido murió en Cristo, entonces, claro, esa persona está en la presencia del Señor, porque antes de morir creyó, puso su confianza y su vida, entregó su fe al Señor Jesucristo. Pero este salmo aquí, todo este salmo es para nosotros los creyentes aquí en la tierra, donde el Señor promete a los suyos que Él va a prevalecer en cualquier crisis, en cualquier situación. Él va a prevalecer por medio de nosotros, dándonos la fuerza, animándonos en medio de pruebas, tribulaciones y momentos de angustias y de dolor, para que Él reciba la gloria y para que nosotros
digamos, wow, gracias Señor. Gracias Señor. Yo recuerdo cuando se iba la luz, cuando yo era más pequeño, se iba la luz en mi casa y se ponía todo oscuro. Y yo con un foco, con una vela, tenía que ir a algún lugar. Y yo siempre quería que alguien viniera conmigo para que me hiciera sentir, alguien que me hiciera sentir seguro y confiado. Y mis hermanos, exactamente lo que David está diciendo en este versículo 4. Que aunque nos encontremos en pruebas difíciles, aflicciones, tribulaciones, en un momento de oscuridad en nuestra vida, Dios nos va a guiar. Dios nos va a sustentar. Cristo va a prevalecer en medio de esa situación para su gloria y para su honra, y nos va a dar aliento para nosotros seguir adelante. Porque de la misma manera que Cristo ya atravesó por dificultades en su vida y sufrió, por eso Él conoce también nuestras tribulaciones, nuestras necesidades. Y Él prevaleció perfectamente para ayudarnos a nosotros a prevalecer y a seguir siendo alentados por el gran pastor. ¿Qué gran pastor tenemos? Podemos confiar en Él completamente, sin duda alguna. Hemos visto ya dos grandes verdades. El pastor provee, el gran pastor prevalece. Pero mire la tercera ahora en el versículo 5. El gran pastor protege. La pregunta es a lo mejor, ¿de qué nos protege el gran pastor? Versículo 5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora, tenemos que entender, mis hermanos y amigos, que David está describiendo lo que él mismo hacía como pastor. Y él aquí quiere darnos una perspectiva del verdadero y gran pastor que es el Señor. Los pastores se aseguraban que el lugar donde ellos querían que las ovejas se detuvieran fuera un lugar que estuviera completamente seguro, fuera un lugar completamente fuera de peligro, para que las ovejas pudieran entonces disfrutar de ese lugar. Dice ahí: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El pastor cuidando las ovejas del peligro, de los animales, de los enemigos. Y aquí a lo mejor David está pensando cuando Dios lo protegía a él, lo cuidaba y lo llevaba, extendía, es más bien ahí, extendía una mesa, un lugar donde David podía esconderse de un enemigo, donde David podía descansar y estar fuera de peligro de alguien que quería a lo mejor matarlo o hacerle daño. Y aún más dice David en el versículo 5, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y es muy interesante porque aquí está hablando de un líquido que se utilizaba en aquel entonces en una ceremonia, en una preparación de una fiesta, donde hacía lucir a la persona con más lustro. En aquel entonces también los pastores rociaban, le untaban un tipo de aceite a las ovejas para que los insectos no se les pegaran a ellas, para que cuando ellas llegaran a esos lugares de reposo, ellas pudieran descansar bien, las ovejas pudieran estar seguras. Dice ahí David también: unges mi cabeza con aceite, dice: mi copa está rebosando. Con toda esta protección, dice David, que yo tenía de parte del gran pastor, yo puedo estar satisfecho, rebosar de gozo, de alegría, porque Dios me está ahora protegiendo a mí de mis enemigos. Wow, qué maravilloso contraste cuando nosotros
sabemos quién es nuestro gran pastor. El perfecto protector, que a pesar de los peligros que nosotros enfrentamos en este mundo, Él nos protege. El Señor, escuche bien, el Señor siempre sabe y conoce dónde nosotros estamos. Y Él no nos va a dejar solo. Aún más, como creyentes tenemos la promesa de que el Espíritu Santo vive ¿en dónde? En nosotros, reside en nosotros. Y Él mismo nos va a guiar. Cuando nosotros somos atacados por nuestra fe, sabemos que nadie ni nada puede quitarnos nuestro gozo. Porque el Espíritu Santo ya nos ha sellado con la promesa de que Él está con nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, aún en el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy, un mundo lleno de temor, de incertidumbre, de peligro, sabemos que Dios nos protege y que en su presencia estamos más que seguros. Por eso podemos decir que el gran pastor provee, prevalece, protege, pero también, por último, el gran pastor preserva. Mire cómo dice David ahí en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Y la pregunta es, ¿cómo el gran pastor nos asegura? Bueno, no hay ninguna duda en la mente de David que él sabe por seguro, él está seguramente convencido por el término y la palabra que él usa aquí, que dice ciertamente. Y aquí David está enfatizando esa seguridad, esa gran verdad de la seguridad que nosotros tenemos en que a través de Cristo, Él mismo nos va a preservar hasta que nosotros estemos con Él en gloria. Dice, ciertamente de seguro el bien, lo que es bueno, lo que es agradable. Dice, la misericordia, la bondad de Dios, sus bondades, dice, nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Esa palabra ahí que David usa, seguirán, es muy interesante porque tiene la idea de no solamente que nos van a seguir, pero es alguien que nos está persiguiendo. Es como alguien que nos está escoltando y nos está persiguiendo por todos lados y nunca nos va a dejar sin perseguirnos, sin escoltarnos, sin seguirnos. Y David dice aquí que el bien de Dios, lo agradable, lo bueno de Dios, su misericordia, sus bondades, su fidelidad, nos van a escoltar, nos van a perseguir, nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y aún más, dice, y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Está hablando aquí del santuario, el tabernáculo, en otras palabras, la presencia de Dios, donde vamos a llegar a una comunión completa, a una comunión llena, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Y Él mismo nos va a restablecer y nos va a confirmar en su reino eterno. Por eso primera de Pedro 5:4 dice el apóstol Pedro, y estoy parafraseando, dice que cuando el gran pastor, el príncipe de los pastores venga, vamos a recibir de Él la corona incorruptible que Él tiene para nosotros. Yo recuerdo mi abuelo, cuando él era militar, llegó a ser general, y él tenía algunas personas que lo cuidaban a él, eran su seguridad, y siempre estaban detrás de él, o delante de él, o en medio de él, o al lado de él. Siempre lo estaban persiguiendo, eran su escolta, y a donde quiera que él se movía, la escolta o la seguridad lo seguía a él, y nunca lo dejaba atrás, nunca lo dejaba solo.
Y David está diciendo aquí que nosotros en las manos de Dios no solamente estamos más que seguros, sino que Él mismo nos va a preservar. Por eso Lamentaciones 3 dice, el profeta Jeremías dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Oh, mis hermanos, eso debe traerte gozo a ti, paz, tranquilidad. El saber que como escogidos de Él, Él nos va a preservar hasta el fin del mundo. Mientras nosotros continuamos conociéndole a Él más y más. Somos llamados a perseverar sabiendo que estamos seguros en su preservación como hijos del gran pastor. Mis hermanos, y mis hermanas, acabamos de contemplar 4 grandes verdades del gran pastor. Tú y yo podemos confiar plenamente en Él, porque Él provee, porque Él prevalece, porque Él nos protege y Él nos preserva eternamente. Cada día yo puedo confiar en Él por lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él hace por nosotros. Nuestra seguridad no debe estar en líderes terrenales, sino únicamente en el gran Dios, en nuestro gran pastor. Y por eso tú y yo podemos confiar plenamente en Él. Aun cuando otros no pongan su confianza en Él, que tú y yo mantengamos nuestros ojos en Jehová, el gran pastor. Que le sigamos a Él, que obedezcamos todo lo que nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Salvador nos dice aquí en su palabra. Que nosotros todo lo que necesitamos hacer es confiar en Él hoy y para siempre.